Buenas tardes, mi nombre es Luisa Fernanda Martín del Campo Estrada y el día de hoy les voy a hablar acerca del cuadernillo de estudios de caso. El propósito de este trabajo es dar a conocer de una manera concreta el lado legislativo de la educación, ya que no todo se limita a un salón con alumnos trabajando y el docente calificando o solamente impartiendo la clase. La educación es la base para un futuro mejor. Dentro del ámbito educativo se encuentra el marco legal, ese ámbito que rige y respalda las acciones llevadas a cabo dentro y fuera de una institución educativa. En el presente cuadernillo de estudios de casos se abordan temas y conceptos esenciales que como docentes debemos conocer para desempeñarnos de mejor manera. Voy a comenzar por los conceptos jurídicos, que según Rogina Villegas, los conceptos jurídicos fundamentales se definen como aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma a los casos concretos. Tenemos también la norma jurídica, que es la regulación abstracta de conductas que se corresponde con el esquema supuesto de hecho o consecuencia. Tenemos el supuesto normativo, es el supuesto de hecho o supuesto normativo, forma parte de la estructura de la norma jurídica y se refiere a los hechos naturales, actos, conductas o situaciones que ésta aspira a regular. Tenemos la consecuencia jurídica, que es la causa de que la norma jurídica liga a un determinado supuesto de hecho un determinado efecto jurídico. Tenemos el derecho administrativo, que según Béjar se define como un derecho para la libertad y cuyo objeto es el bien común o el interés general. Según la denominación que se prefiera, está cimentado bajo un sistema de principios, reglas y normas que tienen que tener como finalidad alcanzar ese fin. Se rige mediante 4 principios: primacía de ley, reserva de ley, principio democrático y Estado de Derecho. Los siguientes organismos tienen como objetivo y meta principal la educación. Para que ésta sea accesible a todo individuo, buscan la manera de hacerla llegar a las zonas más marginadas, en las cuales el estudiar suena como algo inalcanzable, ya sea por los medios económicos, contexto familiar, social, etc. Y todo esto se lleva a cabo mediante distintos programas enfocados a una educación de calidad e incluyente. Dichas organizaciones son la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OSCE, que es la Organización por la Seguridad y Cooperación en Europa, el Banco Interamericano de Desarrollo, que sus siglas son BID, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, y el Banco Mundial, que se abrevia como BM. Tenemos también el artículo 3 constitucional, el cual establece lineamientos base para la educación, por ejemplo, el derecho de todo individuo a recibir educación y que dicha educación será laica, lo cual significa que dentro del aula no se predicará ninguna doctrina religiosa. El contexto económico tampoco será un factor para privarlo de la educación. La Ley General de Educación, en su artículo 6, nos dice que en ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad del trato a los alumnos al pago de contraprestación alguna. Tenemos la Ley General del Servicio Profesional Docente, que en su artículo 52 establece que las autoridades educativas y los organismos descentralizados deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en su artículo 6, nos establece que la evaluación a la que se refiere la presente ley consiste en la acción de emitir juicios de valor que resultan de comparar los resultados de una medición u observación de componentes, procesos o resultados del sistema educativo nacional con un referente previamente establecido. Tenemos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En su artículo 1, fracción 1, establece garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes conforme al principio de interés superior de la niñez, establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los intereses internacionales. El proyecto a favor de la convivencia escolar
favorece una convivencia inclusiva, democrática y pacífica a partir de diversas acciones, una de las cuales es elaborar materiales que contribuyan al trabajo académico de maestros y alumnos que llevan a cabo en el salón de clase. Tenemos el ABC del ambiente escolar, que propicia un ambiente positivo y lo define como una dinámica de las relaciones entre los diversos actores que propicia la comunicación y el trabajo colaborativo para lograr un nivel de conflicto mínimo y canales de comunicación. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos, en su artículo 7, nos dice que será responsabilidad de los sujetos de la ley ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones a las obligaciones previstas en esta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público. El reglamento de las condiciones generales del trabajo del personal de la SEP, en su artículo 1, nos dice que el presente reglamento es de observancia obligatoria para funcionarios, jefes y empleados de la Secretaría de Educación Pública y tiene por objeto fijar las condiciones generales de trabajo del personal de base de la misma dependencia en los términos de lo dispuesto por los artículos 63 y 64 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al servicio de los poderes de la Unión. A continuación les voy a presentar un estudio de caso llamado Inclusión. Voy a comenzar por la elección y planteamiento del problema. Vamos a hablar de un alumno de segunda secundaria, Sergio López, que presenta una conducta retadora, indiferente y desafiante dentro del aula. Se le ha condicionado en ciclos anteriores y se le ha llegado a suspender por su conducta agresiva y el nulo rendimiento académico. Dentro del aula tiene un impacto negativo, siempre acostumbra a estar llamando la atención y dificulta que el grupo pueda concentrarse y poner atención. En alguna ocasión agredió físicamente a un compañero. Se le ha citado a sus papás nuevamente para hablar con ellos y decirles que Sergio López será canalizado a un centro neurológico para poderlo aceptar el próximo ciclo escolar. Aquí la pregunta es si es favorable la canalización de Sergio, se le puede negar la inscripción si no cumplen con el compromiso y el personal docente está dispuesto a apoyarlo. Los antecedentes del problema: Sergio López ha presentado esta conducta desde primaria, durante los 6 años que ha estado en el colegio. Siempre sus principales reportes fueron por mala conducta dentro del aula, falta de respeto a sus docentes y por no seguir indicaciones. Sus papás fueron citados en varias ocasiones, pero solamente la mamá se presentaba y aceptaba el compromiso. El papá siempre ha estado renuente a las indicaciones y consejos del departamento de psicología. Sergio entró condicionado a secundaria mediante un acuerdo que se hizo tanto con los papás como con él. El marco legislativo para este problema está basado en la Ley General de Educación, en el artículo 7, en sus fracciones 1, 2 y 6, mediante las cuales se contribuye al desarrollo integral del individuo, a favorecer el desarrollo de sus facultades para poder adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión, promover el valor de la justicia, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones. Posibles alternativas de solución: que el colegio le niegue la inscripción al siguiente ciclo escolar, aceptar la inscripción pero condicionando su comportamiento, hablar con el padre de familia para convencerlo de la importancia acerca de su presencia en los asuntos relacionados con su hijo y canalizar al alumno a un centro de apoyo neurológico para que nos arroje un diagnóstico y poder apoyarlo. Todo esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 7, en sus fracciones 1 y 2 de la Ley General de Educación. El papel del docente o directivo en este caso: el rol del directivo ha sido convencer al padre de familia del impacto positivo que le causa al alumno el darle un seguimiento. Dicho avance depende en gran manera de los resultados que arrojan los exámenes en el centro neurológico y hacerles conscientes de que ocupamos el apoyo del padre de familia. Como docente, nuestro papel es apoyar al alumno para que pueda salir adelante y ser conscientes de que el proceso será lento, trabajar en conjunto con el departamento de psicología y poner en práctica las estrategias que se nos recomienden, siempre en favor del alumno. Como conclusión y reflexión, Sergio López fue atendido en el centro neurológico y, como era de esperarse, sí tiene una dificultad para el aprendizaje. Hay una conexión en su sistema neurológico que no se lleva a cabo y eso le impide poder concentrarse y le genera crisis de ansiedad. En este caso, el alumno canaliza toda su frustración a una inquietud. Se nos dieron estrategias para apoyarlo y hemos logrado que el niño salga adelante en conjunto con papás, alumno y personal docente. Gracias.